Así que bueno, pues en esta mañana, como sabéis, vengo desarrollando una serie acerca de los evangelios que hoy voy a parar. Porque, bueno, estábamos hablando los pastores que en vísperas del 31 de octubre, que es el martes que viene, que si no lo sabéis es el día de la Reforma Protestante, pues hemos visto conveniente hablar acerca de eso precisamente. Queremos recordar lo que sucedió hace 506 años, en 1517, y no va a ser tanto, por supuesto tengo que dar una introducción histórica y algunos datos, que es bueno que los conozcamos, sobre todo sacar el corazón de lo que fue la Reforma Protestante, las enseñanzas que revolucionaron el mundo de esa época y que todavía pues han dejado un legado y huella hasta el día de hoy. Y bueno, tristemente sabemos que el mundo el 31 de octubre celebra Halloween y sabemos que esa fiesta es totalmente pagana, diabólica. Tristemente el mes de octubre ya se opaca con esa fiesta. Desde que empieza octubre, pues todas las tiendas ya están llenas de adornos de Halloween. Leía incluso que económicamente ya está alcanzando a lo que genera la Navidad. Es increíble, porque la Navidad, imaginaros lo que genera, ya simplemente con los regalos que se hacen. Es increíble, hermano. Pero nosotros podemos celebrar ese día, hermanos, el 31 de octubre, algo que marcó y cambió la historia, y es la Reforma Protestante. Yo sé que hay muchos que conocéis, pero también hay personas que ignoran o que no han profundizado en lo que sucedió en aquel momento y en lo que se compartió y revolucionó, no solo a la Iglesia, sino al mundo entero y las naciones. Porque esa reforma no quedó solamente en la Iglesia, sino fue algo que afectó profundamente a Europa y posteriormente llegó a América. Pero hermano, hace 506 años, cuando Lutero clava esas 95 tesis en la puerta de Wittenberg, no tenía ni idea de lo que iba a pasar. No tenía absolutamente ni idea. Del mismo modo, hermanos, cuando nosotros compartimos la palabra con valentía, no tenemos ni idea de lo que puede suceder. Así que no te calles por temor. Predica la palabra, como dice en la Escritura, a tiempo y a destiempo. Y el Señor se encargará de hacer con ella lo que tenga que hacer. Amén. En esa época, hermanos, había un papa que se llamaba León X, que, bueno, el hombre tuvo una brillante idea. Quería construir una basílica gigante, que es la Basílica de San Pedro en Roma. Yo hace años estuve en el Vaticano y la pude ver. Y hay una ostentosidad increíble, o sea, un derroche de dinero que si vendieran todas las cosas que hay ahí en el Vaticano no habría hambre en el mundo. Pero es increíble, hermano, la pedazo de catedral que hicieron a base de sacarle el dinero a las personas, engañándolos. Se le ocurre la brillante idea a él y al liderazgo de la iglesia de aquel tiempo, y habló de la iglesia porque era la única iglesia que había, porque a veces tenemos conceptos un poco ahí como si hubiera una iglesia paralela. No, estaba la iglesia y punto. La iglesia católica era la que había. A partir precisamente de la Reforma Protestante es cuando nacen las iglesias evangélicas. Bueno, pues el Papa León X se le ocurre, para poder financiar esa obra monumental, que era la Basílica de San Pedro, se inventó algo que se llamaban indulgencias. Las indulgencias eran como reducciones del castigo en el purgatorio. Es decir, si tú tenías un familiar supuestamente en el purgatorio, pagando por algunos pecados que no había confesado en vida, eso es lo que creen los católicos, que cuando tú eres cristiano pero no confiesas ciertos pecados, vas al purgatorio donde pagas por esos pecados. Bueno, pues esos familiares, si tú pagabas o comprabas esas indulgencias, pues podría reducirse la pena para ellos, o incluso se iban directamente al cielo, salían del purgatorio, que era un sitio de tormento donde pagaban por esos pecados, ¿no? A tal punto que John Tetzel, que fue el fenómeno en esta área, sacándole dinero a la gente, tenía un pico y una labia tremenda, decía en público, frase de él: tan pronto caiga la moneda a la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Y la gente, tristemente ignorante, echaba la moneda y se creían que sus familiares salían de ahí, del purgatorio. Dicho está de paso que el purgatorio no existe.
Bueno, todo esto le resultó escandaloso a un hombre llamado Martín Lutero, que era monje, pertenecía a la iglesia de ese momento. Yo me imagino que a más de uno le resultaría escandaloso, porque habría personas temerosas de Dios, siempre había un remanente, pero él fue el valiente que Dios movió para hacer algo al respecto. Y Lutero clavó 95 tesis en latín en la puerta de la Catedral de Wittenberg en Alemania el 31 de octubre de 1517, por eso se conmemora la Reforma Protestante de ese día, hace 506 años, porque aunque Lutero no tenía la intención de iniciar un avivamiento y una reforma como él se pensó que ocurriría, él se rebeló y puso el punto de partida. Dios lo usó en su providencia y en su soberanía para hacer lo que luego ocurrió. Lutero, de hecho, escribió las 95 tesis en latín, y el latín no lo podía leer nadie, solamente los clérigos. Lo digo porque a veces tenemos conceptos un poco extraños o equivocados de lo que sucede, y hermanos, Martín Lutero lo que quería era decirle a sus compañeros de profesión, a la Iglesia, esto no está bien. Esto que estáis haciendo es contrario a la palabra de Dios. La gente, cuando él puso esas 95 tesis, si se acercaba a leerlas, no las podía leer porque la gente no conocía el latín, solamente la Iglesia. La Biblia en ese entonces estaba escrita en latín. La gente no podía leer la Biblia. Dependía de lo que la Iglesia le quisiera compartir o enseñar. Y eso fue así por casi 10 siglos de historia, hermano. Desde el siglo V hasta el siglo XV. Así que el escrito estaba dirigido al clero, a los académicos de la Iglesia, no era para el pueblo no sabía latín, y en esas tesis Lutero argumentó que el arrepentimiento requerido por Dios para el perdón de los pecados involucra una actitud interna en la persona y no consistía solo en un acto exterior como realizar un pago a la Iglesia. Lutero quería promover un debate saludable dentro de la Iglesia. Apela al Papa en esas tesis y le dice, ¿quiénes sois vosotros para hacer esto? Y el resto de lo que sucedió, hermanos, es historia. La Reforma Protestante cambió, como digo, la Iglesia y el mundo entero. Y posiblemente sea el mayor avivamiento que ha habido en la historia de la Iglesia desde la era apostólica. Su impacto todavía permanece, hermano. Y fue en un momento concreto muy particular de la historia. Años antes se había inventado la imprenta. Hasta ese entonces no existía la imprenta. Y claro, unas personas que eran del clérigo, porque si no, no sabían lo que Lutero había escrito. Sin permiso de Martín Lutero, tradujeron las tesis al alemán y con la imprenta le dieron divulgación. Fijaros, hermanos, hasta qué punto. Se dice que en cuestión de 30 días invadió toda Europa. En cuestión de 30 días las tesis corrieron por toda Europa. Las tesis corrieron como la pólvora. Dios, hermanos, en su providencia decidió usar esas tesis para iniciar un movimiento de reforma que cambiaría absolutamente todo. Por la gracia de Dios no solo llegó a revelar la falsedad del sistema de las indulgencias, sino la estructura religiosa, la autoridad del Papa, gran parte de la doctrina de la cristiandad, que primaba en ese momento, que se había alejado completamente de las Escrituras. Cuando Lutero pone esas tesis, cuando las escribe y las clava en esa puerta de Wittenberg, realmente, no sé cuántos de aquí han leído las tesis, están disponibles en español. De hecho, hay libros publicados con las tesis. Las tesis realmente, ahí Lutero todavía le faltaba luz del Evangelio. Él más que nada está hablando en contra de la indulgencia, está hablando de que el Papa estaba tomando una posición que no le correspondía, pero vemos cómo posteriormente Lutero va recibiendo más luz del Evangelio. Escribe 28 tesis posteriormente, 2 años después, en donde trae más claridad de lo que él había entendido de la luz del Evangelio, y por supuesto hay escritos de Lutero posteriores, en donde ahí sí vemos a un Lutero realmente consciente de lo que enseña la Escritura y ya así rompiendo claramente contra la Iglesia establecida. Hermano, en una época en que la tradición y los dogmas de la Iglesia católica habían oscurecido, distorsionado la enseñanza de la Escritura, la Reforma buscó levantar la Biblia como la máxima autoridad, porque eso es lo que es, hermano. La Biblia es nuestra máxima autoridad. Esto no quiere decir que no haya otras autoridades, pero todas se supeditan a la Escritura.
Si esa autoridad se sale de aquí, está dejando de ser autoridad. Y eso es lo que hacía la Iglesia. El centro en el Evangelio de la gracia de Dios y responder en adoración genuina a Él. Esa era la intención de la Reforma. ¿Y por qué es tan importante la Reforma protestante, hermano? Bueno, muchos ignoran que quizá sin la Reforma protestante el verdadero Evangelio nunca habría llegado a nosotros, para empezar. Y eso ya es razón de peso suficiente como para decir, gloria a Dios por lo que hiciste, Señor. Porque si no estaríamos posiblemente como en la era medieval, con oscuridad, con un evangelio que no salva, yéndose millones de personas al infierno. No habría Biblias en español. Gracias a la Reforma se empezaron a traducir las Biblias, primero en alemán, Lutero, y posteriormente otros reformadores en las lenguas vernáculas de cada país. Y, hermanos, la predicación de la palabra no sería central en las iglesias. No sé si alguna vez habéis entrado a una catedral antigua, una iglesia católica. ¿No os ha llamado la atención que desde donde predica el párroco, el sacerdote, está a la derecha arriba o a la izquierda? ¿No lo habéis pensado alguna vez? ¿Por qué? Porque ellos no le daban la centralidad a la palabra. Desde ahí compartía la palabra en latín, que no se enteraba nadie. Y en el centro estaba la Eucaristía, que es a lo que ellos le daban centralidad e importancia en sus reuniones. Puro formalismo, sacramentos que no salvan. Pero los reformadores trajeron el púlpito al medio, la palabra de Dios predicada en nuestro idioma. Y gracias a eso, hermanos, la palabra es central en lo que hacemos cuando nos reunimos como iglesia. La palabra tiene la centralidad en las reuniones, no la alabanza, no otras cosas. La alabanza tiene que estar centrada en la palabra. Amén. Por eso es inconcebible cuando personas suprimen la predicación de la palabra y se dedican nada más que a pegar saltos y a cantar. Y quizá, hermanos, hasta seríamos analfabetos, porque gracias a la Reforma protestante la sociedad salió de la oscuridad que tenía, no solamente del Evangelio, sino eran ignorantes, porque a la Iglesia y a las autoridades civiles le convenía tener al pueblo ignorante, porque así los manipulaban. Así que gracias a la Reforma, la sociedad empezó a tener conocimiento, a tener luz. Este año celebramos, hermanos, el 506 aniversario de la Reforma. No es un año especial en el sentido de, bueno, quizá hubiera sido el 500 año de la Reforma, un poquito por el número, ¿no? Pero, hermanos, como nunca hemos llegado a compartir estas cosas desde el púlpito, hemos considerado hacerlo en este año y en el día de hoy. Y sobre todo, hermanos, es traer, como digo, el corazón de la Reforma, porque es igual de relevante en esos días como hoy para nosotros. Después del movimiento que desencadenó Martín Lutero, hubo, por supuesto, otras personas, otros clérigos, otros estudiosos de las Escrituras que volvieron a redescubrir la enseñanza apostólica, las verdades de las Escrituras, el verdadero Evangelio, y empezaron a proclamarlo. Entre ellos se cuenta el conocido Juan Calvino, el cual fue un personaje muy destacado en la Reforma protestante, de los más destacados, de los más importantes, concretamente desde Suiza, de la ciudad de Ginebra. Durante la Reforma, Juan Calvino comenzó a usar esta frase que veis aquí abajo, que está en latín, que dice post tenebras lux, que se convirtió en el lema de los reformadores, se convirtió en el lema de la Reforma protestante. Esta es la frase que da título a la predicación de hoy. Post tenebras lux significa después de las tinieblas o después de la oscuridad, luz. Porque después de tantos siglos y siglos de oscuridad, Dios trajo luz. Y hermanos, estamos viviendo hoy días de oscuridad, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y hace falta que tú y yo seamos luz. Así que este también debe ser un lema para nosotros, post tenebras lux. En poco tiempo, esa frase se convirtió en el lema de toda la Reforma protestante, no solo en Suiza, sino en toda Europa. Abrazaron como lema, post tenebras lux. Y la luz de la Reforma del siglo XVI fue el reflejo de la luz de la palabra de Dios como nuestra autoridad final e infalible. Ese gran lema resumió el corazón de la Reforma, de que la luz de la palabra de Dios y la luz del Evangelio de Jesucristo es la luz del mundo.
Amén. Hace bastantes años, en 1917, coincidiendo con los 400 años de aniversario de la Reforma, en Ginebra, donde realizó su ministerio Juan Calvino, que la Reforma afectó a toda Europa, pero Suiza fue, digamos, el corazón de esa Reforma, en el sentido de que, si bien comenzó en Alemania con Lutero, en Suiza salieron muchos reformadores. Juan Calvino fue una figura muy, muy destacada dentro del movimiento y, de hecho, Suiza está muy afectada por el protestantismo, o lo ha estado, porque tristemente ha habido una decadencia increíble, que es un reflejo de la decadencia que ha habido en el resto de Europa. Bueno, pues hasta tal punto estaba afectada por la Reforma Protestante suiza que llegaron a hacer un monumento en 1917 que se llama como el Muro de los Reformadores, que está en el centro de Ginebra, que es esto que veis aquí. Y es un monumento de 100 metros de largo por 9 metros de alto. Aquí veis a 4 reformadores que son los principales reformadores de Suiza, que son Farel, Calvino, Beza y Knox, pero luego hay a lo largo del muro otros reformadores, se ven más pequeñitos. Detrás de ellos, en letras grandísimas, pone Post Tenebras Lux. Bueno, en ese monumento, hermano, hace unos 4 años, cientos de gays, lesbianas, colectivo LGTBI, desnudos, semidesnudos, hicieron obscenidades, se burlaron y pintaron con el arco iris el muro de los reformadores. Y ese acto viene a representar la decadencia que ha experimentado no solo la nación suiza, sino toda Europa y todo el mundo. Estamos de nuevo en tenebras, en tinieblas, hermano. 200 años después de Juan Calvino, en el siglo XVIII, un filósofo muy conocido, que ha quedado dentro de los filósofos más reconocidos de la historia, Jean-Jacques Rousseau, dijo acerca de la situación en Suiza, 200 años después de la Reforma, hermano, que había afectado Suiza tremendamente. Así se encontraba la Iglesia 200 años después. Dijo el filósofo, y era una realidad, ni sabemos acerca de los pastores evangélicos, ni sabemos lo que creen o lo que no creen, ni siquiera sabemos lo que pretenden creer. Y era la realidad de que estaba viviendo la Iglesia en Suiza y la nación. La decadencia de la Escritura como autoridad, la decadencia de la sana doctrina ya en el siglo XVIII. Bueno, pues ni te cuento ya en el siglo XXI en el que estamos. Hasta el punto de que las iglesias evangélicas históricas en Suiza, de sana doctrina, la gran mayoría, han abrazado la teología liberal, que hace un par de predicaciones estuve comentando lo que era, en donde a la Escritura se le pone en duda su inspiración, su infalibilidad, su inerrancia, y entonces eso da lugar a un montón de herejías, como por ejemplo que Cristo no es Dios. Bueno, pues esa es la situación de la Iglesia evangélica histórica en Suiza, pero es que es un fiel reflejo de lo que está pasando en toda Europa y en todo el mundo. En Suiza, en Ginebra, en la catedral donde Calvino, la figura de Calvino fue tan importante, donde desarrolló prácticamente todo su ministerio, donde predicó cientos y cientos de mensajes, hace unos poquitos años el Dalai Lama estaba dando un discurso, una predicación, por decirlo de alguna manera. Ya os podéis dar cuenta de la situación, ¿no?, en la que nos encontramos. Pero es que el presidente de Suiza, el jefe del Estado, es homosexual y en los actos públicos aparece con su amante homosexual, sin ningún tipo de vergüenza. Y la gente allí lo aprueba y lo vota. Para que veáis la decadencia a la que ha llegado un país que fue tan afectado por la Reforma Protestante. Bueno, esto, como digo, es el reflejo de lo que ocurre en el mundo. Después de ese gran avivamiento que fue la Reforma, hermano, así nos encontramos. A pesar de haber sido un grandísimo avivamiento y haber cambiado el curso de la historia, siglos después, la Iglesia evangélica empezó a entrar en un estado de decadencia al que hemos llegado hasta el día de hoy. Hermanos, todas las iglesias evangélicas tienen su punto de partida en la Reforma Protestante. Todas, absolutamente. Todas nacen de ahí, años antes, años después, todas las denominaciones que conocemos parten de la Reforma. Pero
no todas las iglesias que a día de hoy se llaman evangélicas, ni todos los cristianos que se llaman evangélicos lo son, porque se han apartado del verdadero evangelio, proclamado primeramente por los apóstoles y rescatado posteriormente en la Reforma Protestante. Actualmente, hermanos, vivimos en una era de oscuridad espiritual, dentro no de la Iglesia católica, porque esa oscuridad ha seguido, sino dentro de la Iglesia evangélica, lo cual es mucho más grave. A tal punto, hermano, a tal punto que a veces hasta conviene pensarse si llamarse Iglesia evangélica. No sé si os habéis dado cuenta cómo nos llamamos nosotros, pero no solo nosotros, sino muchas iglesias de sana doctrina a día de hoy no se quieren llamar Iglesia evangélica, porque no sabe si es prudente, si conviene, si no conviene, porque la palabra evangélico se ha devaluado tanto, hermano, que ya hasta está mal visto. Es triste. No se puede llamar iglesia evangélica a una iglesia que no está fundamentada en las verdades que expresan el corazón de la enseñanza de los reformadores, que no viene a ser otra cosa que el verdadero evangelio. ¿Por qué, hermano, no podemos, y no digo que esto tenga que ser una regla, pero por qué a veces hasta conviene plantearse si llamarse iglesia evangélica? O incluso tú decir soy evangélico. Porque tristemente hoy muchas iglesias y muchos cristianos llamados evangélicos están predicando un falso evangelio. Ni más ni menos. Hace unos 70 años, una serie de iglesias históricas evangélicas en Europa, de peso, de sana doctrina, hicieron una alianza que se llamó la Alianza de los Evangélicos Confesantes. Y escribieron una declaración en Cambridge, en Reino Unido, que quiero leer una porción, porque me parece muy buena. Dice, hoy día las iglesias evangélicas se encuentran crecientemente dominadas por el espíritu de esta era en lugar de serlo por el espíritu de Cristo. Como evangélicos somos llamados a que nos arrepintamos de este pecado y que recobremos la fe cristiana histórica. En el curso de la historia las palabras cambian. En nuestro día esto ha sucedido con la palabra evangélico. En el pasado sirvió como un lazo de unión entre cristianos de una variada diversidad de tradiciones eclesiales. El pueblo evangélico histórico era confesante, porque confesaba y profesaba las verdades esenciales del cristianismo. Además, los evangélicos compartían también una herencia común en las 5 solas de la Reforma Protestante del siglo XVI, que hoy veremos. Hoy, la luz de la Reforma se ha oscurecido de una manera significativa. La consecuencia es que la palabra evangélico se ha hecho tan inclusiva al punto de haber perdido totalmente su significado. Encaramos el peligro de perder la unidad que llevó siglos para obtener. Y por causa de esta crisis y por causa de nuestro amor a Cristo, su evangelio y su iglesia, nos esforzamos por afirmar nuestro compromiso con las verdades centrales de la Reforma y del pueblo evangélico histórico. Estas verdades las afirmamos no por su papel que poseen en nuestras tradiciones, sino porque creemos que son centrales en la Biblia. Totalmente de acuerdo, hermano, con esta declaración de Cambridge, y esto es un llamado a la Iglesia y a cada uno de los cristianos a retornar a las verdades centrales de la Reforma y defenderlas y proclamarlas. Y necesitamos, hermanos, reexaminarnos si estamos viviendo a la luz de estas verdades. Pablo le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 4:16, no, me he saltado este versículo. O no he puesto, bueno, lo leo, hermano. 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Es uno de los versículos lema para mi vida. Ten cuidado de ti mismo, de cómo andas, de cómo vives, de tu práctica y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermano, la decadencia de la iglesia evangélica y de la palabra evangélico es el resultado de la decadencia doctrinal y de la vida espiritual de los cristianos.
Porque irremediablemente un alejamiento de las verdades de la palabra, de la doctrina, de las enseñanzas centrales del Evangelio, va a conllevar a un alejamiento sí o sí de una verdadera espiritualidad. No puedes ser espiritual si no eres doctrinalmente sano. Así que alejarse de las verdades proclamadas en la Reforma es un suicidio espiritual, hermano. Suicidio espiritual. Y las consecuencias son catastróficas, de proporciones épicas. Martin Lloyd-Jones dijo en una ocasión, sin lugar a dudas, todos los problemas de la Iglesia hoy y todos los problemas del mundo se deben a una desviación de la autoridad de la palabra de Dios. Totalmente de acuerdo. Vivimos, hermanos, los días de la fe del carbonero. No sé si habéis escuchado eso de la fe del carbonero. Había una vez un carbonero, ¿vale?, que le preguntaron, porque sabían que era evangélico, era cristiano, y le preguntaron, ¿tú en qué crees? Y él respondió, lo que cree mi iglesia. Y entonces le preguntaron, ¿y qué es lo que cree tu iglesia? Y dijo, lo que yo creo. Hermanos, no sabía lo que creía, por eso decía eso. Tristemente hoy hay muchos cristianos que tienen la fe del carbonero. No saben ni en lo que creen. Lo que mi iglesia cree. ¿Y qué es lo que tu iglesia cree? R.C. Sproul, ya está con el Señor, escribió un libro de teología sistemática que se tituló Todos somos teólogos. Me encanta el título porque refleja una gran verdad. Todos somos teólogos, aun aquellos que atacan la teología. ¿Por qué? Porque si tú crees algo acerca de Dios o lo niegas, ya tienes una doctrina. ¿Me entendéis o no? Tú eres un teólogo. Aunque no hayas estudiado teología, eres un teólogo porque crees algo acerca de Dios. Y si yo te digo esto es así, tú me dices no es así, pues me estás diciendo que tú tienes esta doctrina de que no es así. O sea, que eres teólogo. Otra cosa es que tu teología sea buena o mala. Pero eres teólogo. Se puede ser muy pésimo como teólogo. Así que incluso aquellos que menosprecian la doctrina y la palabra de Dios son teólogos. Tristemente, ¿cuántas veces hemos escuchado la frase, que no voy a explicar aquí porque está sacada de contexto, la letra mata, más el espíritu vivifica? Antes la decíamos nosotros mismos, hace años, ¿no? Con ignorancia. Pero es como si Dios se pegara un tiro, si eso significara, como lo quieren exponer, de que menos estudiar la Biblia, hermanicos, menos estudiar la Biblia. No leáis tanto, no os calentéis tanto la cabeza, más poder del Espíritu, es más lengua, ¿no? Más hablar lengua al final, se reduce todas las lenguas. Hermano, es como si Dios se pegara un tiro en la cabeza y dijera, esto que yo he revelado, que es el mayor tesoro que tenéis, no lo leáis, no lo estudiáis, ¿para qué? Tontería que perdáis el tiempo. Es mi palabra, pero no hace falta que la leáis tanto ni la estudiéis. Por favor. La Reforma Protestante, hermanos, puso a la Biblia en su sitio, en el centro. Y la Iglesia dice la Escritura que debe ser columna y baluarte de esto, de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo quieres defender esto si no lo estudias, si no lo memorizas, si no lo meditas, si no lo vives? Hermano, tenemos que proclamar la palabra con firmeza y contundencia porque el Evangelio está en juego, en riesgo. Y por tanto está en juego la salvación de muchas vidas, de muchas almas. Persiste en ello, porque te salvarás tú y los que te oyeren. Y ahora sí, Gálatas, hermanos, fijaros cómo Pablo es tan contundente al respecto de esto. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Sabéis lo que significa eso? Maldito. Lo que quiere decir Pablo aquí es, no negociemos con el evangelio y llamemos a las cosas por su nombre. Si hay alguien que está predicando un falso evangelio, sea maldito. Prediquemos el verdadero evangelio y no tengamos ningún miedo a proclamarlo y a decir cuando el error es error y cuando la mentira es mentira. El mundo necesita más luteros.
Y la Iglesia necesita más Lutero. Con todos sus errores que tenía el hombre. Pero fue un valiente. Y en el tiempo que me resta, hermano, que no sé ni cuánto es porque al final no he puesto el tiempo, pero voy a ser breve. Os quiero exponer el corazón de la enseñanza de la Reforma, las 5 solas. Con cada una de ellas, hermanos, podríamos ocuparnos una predicación. Pero voy a intentar condensarlas para, hermanos, traer esas verdades esenciales que necesitamos refrescar y meditar en el día de hoy, porque, como digo, son tan necesarias hoy como lo fueron antaño. Por eso el apóstol Pedro decía lo siguiente, y necesitamos recordar y refrescar las verdades esenciales del Evangelio, hermano, una y otra vez, porque a veces decimos, esto ya me lo sé, que no, que necesitas escucharlo. Segunda de Pedro 1, 12 al 15 dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Pedro está a punto de partir, era un anciano ya que le quedaban 2 telediarios. Y entonces le escribe a la iglesia y le dice, hermano, no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Así que en este mismo espíritu de Pedro, hermanos, es que en esta mañana compartimos la enseñanza, el corazón de la Reforma, las 5 solas, así es como se llamaron a estas verdades centrales que transformaron no solo a la Iglesia, sino el mundo. Y en contra de lo que se cree, hermanos, Lutero no fue el autor de estas 5 solas. Parte de la enseñanza de las 5 solas está en las enseñanzas de Lutero, pero también de otros reformadores. De hecho, fue mucho tiempo después que estas 5 solas tomaron ese nombre y se promulgaron, se sistematizaron esas verdades para enseñarlas y quedaron de esta manera. A las 5 solas, en latín se les llama sola escritura, solo la escritura, sola fide, que es solo por la fe, sola gratia, que es solo por gracia, solus Christus, que es solo en Cristo, y soli Deo gloria, que solo a Dios sea la gloria, o solo a Dios es la gloria. Y quiero mencionarlas rápidamente, aunque luego me voy a parar en cada una de ellas. Sola escritura es la escritura sola, sin necesidad de añadir algo más, es la autoridad final para asuntos de fe y práctica cristiana. Toda otra autoridad o interpretación, hermanos, como hemos dicho, se supedita a la palabra de Dios que está por encima de todo. Eso es sola escritura. La autoridad máxima. Sola fide, solamente la fe, sin necesidad de añadir algo más que aportar a nuestra salvación como obras o ritos o sacramentos, como enseñaba la Iglesia Católica. Solo la fe es el único medio por el cual recibimos la justificación en Cristo. Esta fe siempre viene acompañada de obras, por supuesto que sí, porque si no es una fe falsa. Pero no son las obras las que te salvan. Estas obras no son necesarias para tu justificación, pues somos justificados solo por la obra de Cristo a nuestro favor. Sola gracia, sola gratia. La salvación es solo por la gracia de Dios, sin necesidad de méritos alguno. No tienes que ganarte nada. Es un regalo divino. La salvación es un regalo totalmente inmerecido. De principio a fin. Y ahora explicaré esto, un poquito más adelante. Solus Christus, solo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único autor de nuestra salvación. Él es la cabeza de la Iglesia. No los pastores, no el Papa, no ninguna otra persona. Él pagó completamente el precio de nuestra redención. Él es nuestro único Salvador y Señor, y Él es digno de toda nuestra adoración. Y soli Deo gloria es que en nuestra salvación y en todas las cosas, toda la gloria es de Dios, porque todo es de Él, por Él y para Él. Y ahora sí quiero entrar en sola escritura, en primer lugar. Voy a coger primero sola escritura y luego voy a coger sola fide, sola gratia, solus Christus, esas 3 conjuntamente porque están de la mano, y luego veremos muy rápidamente soli Deo gloria. ¿Qué es sola escritura? Aunque lo he dicho, quiero leerlo tal cual en un libro que os recomiendo, que lo compré hace poquito y lo he estado leyendo, y es
se llama El corazón de la Reforma, es de Ministerio Ligonier, y es un devocional de 90 días, en donde habla de las enseñanzas de la Reforma. Está súper bien, os lo recomiendo.